Hola, somos el equipo conformado por Valeria Bojorques, Alison Marín y Abraham Pacheco y vamos a exponer lo correspondiente a la sesión 9 que lleva como título Edema e inflamación. Y la competencia a desarrollar en esta sesión, según nuestro manual, es comprender a través de la realización de un sencillo procedimiento qué es el edema, por qué se da, lo que lo diferencia de la inflamación y analizar la importancia de adquirir conocimientos que nos permitan tratar patologías en donde se manifieste esta condición. Esto, claro, con sentido humanista en beneficio del paciente. ¿Cómo vamos a lograr desarrollar la competencia? Primero, mi compañero Pacheco les expondrá acerca del edema. Explicará qué es el edema, sus características, la clasificación del edema por topografía y origen, las causas principales por las que aparece, el mecanismo que sigue para su formación y los tipos de edema. Posteriormente, mi compañera Valeria expondrá sobre inflamación, los componentes de la respuesta inflamatoria, sus consecuencias nocivas, la diferencia entre inflamación local y sistémica, causas de la inflamación y ya adentrándonos en inflamación aguda, veremos reacciones de los vasos sanguíneos en la inflamación aguda, los leucocitos y su migración, posterior fagocitosis, mediadores de la inflamación, patrones morfológicos de la inflamación aguda y su evolución. En lo que respecta a la inflamación crónica, veremos sus causas, posteriormente veremos inflamación granulomatosa y al final los efectos sistémicos de la inflamación. Después haremos revisión de un caso clínico y ya para finalizar la exposición les vamos a dejar unas preguntas para reforzar los conocimientos adquiridos durante la presentación. Comenzamos. El primer tema del que vamos a hablar va a ser sobre el edema. Primero, ¿qué es edema? El edema se puede definir como un aumento de volumen de líquido en el intersticio. En todo momento siempre hay un intercambio de líquidos en el intersticio, pero este líquido no se convierte en edema gracias a que los vasos linfáticos están constantemente recogiendo ese líquido, por eso no existe una acumulación. Pero en el edema ocurre si la tasa neta de movimiento del líquido supera la tasa de drenaje del líquido que se está acumulando. Este líquido que sale al intersticio puede ser de dos maneras. Puede ser considerado un exudado si es que este líquido es alto en proteínas y esto es lo que causa un edema inflamatorio. Si este líquido tiene pocas proteínas, entonces es llamado un trasudado y este es lo que causa un edema no inflamatorio. Y como dije anteriormente, el edema es un aumento de líquido en el intersticio. Cuando existe un aumento de líquido dentro de una célula, esto se llama tumefacción. En muchas partes, el tema de edema y derrame van a estar escritas de una manera muy relacionada, ya que el edema, como dije anteriormente, es un aumento de líquido en intersticio o en tejidos, mientras que el derrame es igual una acumulación de líquidos, pero este puede ser en cavidades, como puede ser un derrame pleural, en los pulmones o un derrame peritoneo, que es el causante de la citis. Y así en muchas cavidades es que se llama esta acumulación de líquidos un derrame. Ahora, en el edema, ¿qué características vamos a investigar? Primero, cuando se está investigando o se está analizando un edema, se tienen que tomar ciertas características, como lo son, como pueden ver en la tabla, el inicio, si este edema fue de un inicio agudo o si ya es un problema crónico. La localización, puede ser en cara, manos, tobillos, piernas, genitales, abdomen o en cavidades, ya que este sería un derrame. Y esto nos ayuda de una manera clínica a poder saber cuál puede ser el problema y la causa de este edema. También el horario, ya que el edema puede ser transitorio, puede ser de manera matutina, vespertina, nocturna o en algunas ocasiones puede que el horario no tenga ninguna relación. También se tiene que analizar lo que es la consistencia, si el edema es blando o es duro. El color, si es blanco, rojo o pigmentado, ya que esto nos puede decir sobre qué líquido es el que se está trasvasando. También se tiene que tomar en cuenta la sensibilidad, si el edema es doloroso o es indoloro, al igual que la temperatura, si es frío o caliente. Y también cuando se está analizando un edema de manera clínica, se tiene que tomar en cuenta qué factores aumentan o hacen que disminuya.
ya sea como dije anteriormente el horario o también si es crónico o si es agudo. Son varios factores los que hacen que este pueda variar y también los signos o síntomas que lo acompañan a este edema para así poder hacer un mejor diagnóstico y poder encontrar la causa. El edema puede clasificarse de varias maneras. Aquí puse un diagrama donde lo pueden ver de manera topográfica y de su origen. Primero viendo desde la parte izquierda, donde se encuentra edema, se puede dividir en dos ramas grandes, que es bilateral simétrico o localizado unilateral asimétrico. Viendo el bilateral simétrico, de manera generalizada, podemos ver varias enfermedades como son insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis o por desnutrición. Y igual en bilateral simétrico, en las extremidades inferiores podemos ver síndrome de malabsorción, preeclampsia. En embarazo es común que haya edemas o puede ser idiopático, al igual que ser un mixedema, un linfedema primario o un lipedema. Ahora, viendo en la parte de abajo, en localizado unilateral asimétrico, se encuentran afecciones como son la insuficiencia venosa, obstrucción venosa, linfedema secundario y lesiones de tejido blando, al igual que inmovilización de una parte del cuerpo. Como pueden ver, estos que se encuentran en la parte de abajo localizado, como lo dice su nombre, normalmente se encuentran en solo una zona, mientras que los demás ya se pueden encontrar en más partes del cuerpo. Las causas principales del edema pueden ser diversas. Una de las principales es el aumento en presión hidrostática. Esto puede ocurrir por el trastorno de retorno venosos, como defectos en las válvulas, al igual que insuficiencia cardíaca congestiva, que esto hace que haya un aumento en la presión dentro de los vasos sanguíneos y gracias a esto se aumenta la permeabilidad y así es como el líquido sale al intersticio. Otra razón puede ser la reducción de presión osmótica del plasma. La presión osmótica está regulada mayormente por lo que son la albúmina, que esta es una proteína circulante de la sangre. Como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, la albúmina es la responsable de mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos, pero por diversas razones como puede ser su disminución en síntesis, como ocurre en la cirrosis hepática y en la malnutrición, al igual que puede haber una pérdida por completo de esta proteína, como el síndrome nefrótico. Cuando hay una disminución en síntesis o una pérdida, es que, como pueden ver aquí en el dibujo de la derecha, que el agua empieza a salir y eso es lo que causa el edema. Otra razón puede ser la retención de sodio y agua. En esta hay un aumento de presión hidrostática y disminución de presión coloidosmótica, gracias a que hay una dilución. Esta retención de sodio y agua es causada como un mecanismo de regulación que puede ser causado por diferentes patologías, como son la insuficiencia cardíaca, la hiponatremia, y esta retención es también característica de la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y otra razón principal es la obstrucción linfática, la cual puede estar causada por traumatismos, fibrosis, tumores y microorganismos. Y en microorganismos, el más conocido es el causante de la elefantiasis, como pueden ver en la imagen de la derecha. Una vez que ocurre la obstrucción linfática, esta va a ser la causante de un linfedema. Ahora, viendo los mecanismos del edema. Como pueden ver en la parte izquierda está lo que es la insuficiencia cardíaca. Cuando existe una insuficiencia cardíaca, se puede haber dos vías que causan un edema, como puede ser un aumento en la presión hidrostática capilar, que esta es una causante del edema, o también que el flujo sanguíneo renal baje. Y una vez que este baja, es que ocurre la activación del sistema de renina-angiotensina. Y como había dicho antes, esta es una causa de la retención de sodio y agua. Y gracias a esta retención de sodio y agua es que aumenta el volumen sanguíneo y como está aumentando el volumen sanguíneo, aumenta el líquidos y esta es la causante del edema. También en la insuficiencia renal existe una retención de sodio y agua y al igual que en la insuficiencia cardíaca causa un aumento en el volumen sanguíneo y por consecuente un edema. Hay distintos tipos de edema y les voy a explicar algunos de ellos. El primero que tenemos es el subcutáneo, que este se caracteriza por ser más localizado en regiones con presión hidrostática elevada. También tenemos el ortostático, que este es como el subcutáneo, pero ocurre en extremidades inferiores y su causa es por la gravedad. También
encontramos los que son con fobia, como pueden ver en el GIF que se encuentra a la derecha, que en este se desplaza el líquido intersticial y cuando tú lo presionas, este puede dejar una cavidad, como pueden ver en el GIF. Ahora también se encuentra el periorbitario, como también pueden ver en la imagen, que este es un indicativo de una nefropatía grave. Al igual que podemos encontrar edema pulmonar, en el cual se encuentra líquido espumoso y sanguinolento, y al igual que podemos encontrar edemas cerebrales, que cuando ocurre un edema cerebral, gracias al aumento de líquidos, existe una compresión en el cráneo, lo cual puede causar patologías consecuentes a este. Ahora viendo en general el tratamiento, podemos ver que si el edema se encuentra de una manera bastante leve, normalmente este puede desaparecer por sí solo. O también para darle una pequeña ayuda, también se recomienda elevar las extremidades afectadas por encima de la altura del corazón. También normalmente podemos ver personas que utilizan una malla de compresión. Esto es cuando hay una presión ortostática baja en las extremidades inferiores, como había dicho anteriormente. Así que el uso de estas mallas puede ser beneficial para algunos casos. Cuando el edema se encuentra de una manera más grave, allí es cuando se recomienda el uso de diuréticos para eliminar este exceso de líquido a través de la orina. Cuando el edema es a largo plazo, ahí ya no solo se concentra en la eliminación del edema en sí, sino que se concentra en la causa de este edema, como pueden ser varias patologías o varias enfermedades, como había mencionado anteriormente. Es por esto que el tratamiento puede variar mucho, ya que depende de qué es lo que está causando este edema. Hola, mi nombre es Valeria y yo les voy a hablar del proceso de inflamación. Vamos a ver primero las características generales y pues la inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular que hace que las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en las que son necesarias a fin de eliminar los agentes causantes de la agresión. Como podemos observar en la imagen, la reacción inflamatoria típica se desarrolla a través de una serie de pasos secuenciales. En primera, el agente responsable localizado en los tejidos extravasculares es reconocido por células y moléculas del anfitrión. Los leucocitos y las proteínas plasmáticas son reclutados pasando de la circulación al lugar en el que se halla el agente causal o agresor. Los leucocitos y proteínas son activados y actúan juntos para destruir y eliminar la sustancia lesiva. La reacción es controlada y concluida y por último, el tejido dañado es reparado. Componentes de la respuesta inflamatoria. Los principales componentes son los vasos sanguíneos y los leucocitos. Los vasos sanguíneos se dilatan para ralentizar el flujo y aumentando la permeabilidad hacen que determinadas proteínas circulantes accedan al sitio de infección o al tejido dañado. Las características del endotelio que reviste los vasos sanguíneos también varían, de modo que los leucocitos circulantes primero se detienen y a continuación migran a los tejidos. Una vez reclutados, los leucocitos se activan y adquieren la capacidad de ingerir y destruir microbios y células muertas, así como cuerpos extraños y otros materiales no deseados en los tejidos. Consecuencias nocivas de la inflamación. Las reacciones inflamatorias de protección frente a infecciones van a menudo acompañadas de daño de tejidos locales y se asocian a signos y síntomas como dolor y deterioro funcional. Casi siempre estas reacciones son de resolución espontánea, pero cuando no es así se transforman en enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunitario ataca a tejidos propios. Causas de la inflamación. Pues las reacciones inflamatorias son desencadenadas por diversos estímulos, como las infecciones, ya sea bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias y toxinas microbianas, son las causas más frecuentes y médicamente más importantes de la inflamación. La necrosis tisular induce inflamación con independencia de la causa de la muerte celular, que puede ser isquemia, traumatismo o agresión física y química. Y por último, los cuerpos extraños, y estos pueden ser astillas, suciedad o suturas. Estas causan inflamación por sí mismos o por producir una lesión tisular traumática o ya sea por transportar microorganismos. Ok, inflamación aguda. Les voy a explicar los tres componentes
principales. El primero es la dilatación de los pequeños vasos, que este da lugar a un aumento del flujo sanguíneo. El segundo es el aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, que esto permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Y por último, migración de los leucocitos desde la microcirculación, acumulación en el foco de la lesión y activación de los mismos para eliminar el agente causal. Ok, reacciones de los vasos sanguíneos en la inflamación. Pues las reacciones vasculares de la inflamación aguda consisten en cambios en el flujo de sangre y en la permeabilidad de los vasos diseñados para optimizar el movimiento de las proteínas plasmáticas y de los leucocitos, tanto para abandonar el torrente circulatorio como para dirigirse a la localización de la infección o lesión. La extravasación de líquido, proteínas y células sanguíneas del sistema vascular al tejido intersticial o a las cavidades corporales se conoce como exudación. Un exudado es un líquido extravascular que presenta una concentración elevada de proteínas y contiene abundantes restos celulares. Su presencia implica aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos pequeños, estimulado por algún tipo de lesión tisular y por una reacción inflamatoria en curso. Un trasudado es un líquido con un bajo contenido de proteínas, material celular escaso o nulo y baja densidad. Esencialmente va a constar de un ultrafiltrado del plasma, producido como consecuencia de un desequilibrio osmótico o hidrostático a través de las paredes vasculares sin aumento de la permeabilidad de los vasos. El edema denota la presencia de un exceso de líquidos en el espacio intersticial o en cavidades serosas. Y por último, el pus es un exudado inflamatorio purulento rico en leucocitos y restos de células muertas y muchas veces microbios. El edema puede ser un exudado o un trasudado. Olvidé mencionar eso. Ok. Cambios en el flujo y extravasación vascular. Pues, como sabemos, las reacciones vasculares en la inflamación aguda van a tener diferentes cambios, y estos van a ser: 1. La vasodilatación, que esta es inducida por mediadores químicos como la histamina y causa eritema y estiasis del flujo sanguíneo. Otro cambio va a ser la permeabilidad vascular, que va a aumentar. Esto es provocado por la histamina, cininas y otros mediadores que producen separaciones entre las células endoteliales, por lesión endotelial directa o indirecta o inducida por los leucocitos. Y aumento del paso de líquidos a través del endotelio. El aumento de la permeabilidad vascular va a permitir que las proteínas plasmáticas y los leucocitos, mediadores de la defensa del anfitrión, accedan a lugares de infección o lesión tisular. La extravasación de líquido de los vasos va a producir edema. Y por último, los vasos y ganglios linfáticos también se pueden ver afectados por inflamación y a menudo aparecen enrojecidos e hinchados. Ok, reclutamiento de leucocitos para los sitios de inflamación. Pues para que los leucocitos puedan llegar al sitio de inflamación deben de seguir una serie de pasos. El primero ocurre en la luz del vaso, y es la marginación, rodamiento y adhesión del leuco al endotelio por medio de moléculas de adhesión como la selectiva P y E. El siguiente paso es la migración a través del endotelio y la pared vascular, y por último van a migrar hacia los tejidos por medio de estímulos quimiotácticos. Ok, fagocitosis. Pues los leucocitos pueden eliminar los microbios y las células muertas por la fagocitosis, seguida de su destrucción en los fagolisosomas. Esta destrucción es inducida por radicales libres como las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico, generados en los leucocitos activados y enzimas lisosómicas. Otra forma en la que los neutrófilos pueden matar a los microbios es por medio de van a comprimir su contenido nuclear para formar redes extracelulares que atrapan y destruyen a los microbios. Y también las enzimas y las especies reactivas de oxígeno pueden ser liberadas al medio extracelular. Mediadores de la inflamación. Los mediadores más importantes de la inflamación aguda son las aminas vasoactivas, los productos lipídicos, las citocinas y los productos de activación del complemento. Estos mediadores inducen varios componentes de la respuesta inflamatoria a través de diversos mecanismos, razón por la cual
La inhibición de cada uno resulta beneficiosa desde el punto de vista terapéutico. Una de las funciones principales de ejemplo es, por ejemplo, la histamina, que tiene acción vasodilatadora, aumento de la permeabilidad vascular y activación endotelial, o las prostaglandinas, que van a producir vasodilatación, dolor y fiebre. La inflamación crónica. Pues la inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada en la que la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación coexisten y son con combinaciones variables. Sus causas son infecciones persistentes, enfermedades por hipersensibilidad, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Estas infecciones son persistentes por microorganismos difíciles de erradicar, como micobacterias o ciertos virus, hongos y parásitos. Y por último vamos a hablar de la inflamación granulomatosa, que esta es una forma de inflamación crónica caracterizada por cúmulos de macrófagos activados y hay a menudo con linfocitos T y a veces asociada a necrosis central. Este es un intento por parte de la célula de contener un agente causal que sea difícil de erradicar. Esto es todo por mi parte. Ahora revisaremos el caso clínico, que es paciente de 4 años, sexo femenino, que se interna en el hospital por presentar edema generalizado. Como podemos ver en las fotografías, el edema en la cara en la primera imagen y en la segunda se puede apreciar en el tronco y extremidades. En la segunda imagen también podemos apreciar máculas purpúricas por la presión. La paciente también presenta sensación de falta de aire y pausas respiratorias durante el sueño. En los antecedentes personales tenemos que la paciente comenzó 5 meses previos a la internación con respuestas antihistamínicos que evolucionó progresivamente a edema generalizado. Presentó catarro de vías altas con faringoamigdalitis 15 días antes del inicio del cuadro. Recibió tratamiento con amoxicilina, síntoma previa de hisopado de fauces, y refiere antecedente de constipación funcional bajo tratamiento dietético. En el examen físico, la paciente presenta un buen estado general, con edema generalizado, afebril, normohidratada. En lo que respecta a su aspecto cutáneo, se observa edema bipalpebral bilateral en la cara, con movilidad ocular conservada, edema de mejillas y labios, además de un aumento de la consistencia de la piel en forma generalizada. Y como lo mencioné al principio, el edema es generalizado, por lo que también lo va a presentar en las extremidades inferiores. En el cuello hay una difícil palpación de la glándula tiroides por el edema. En cuanto al aspecto cardiovascular, tenemos R1 y R2 levemente hipofonéticos, sin R3 ni soplo, y los pulsos periféricos están presentes y son simétricos. En el aspecto respiratorio se observa una buena entrada de aire bilateral, discreta hipoventilación bibasal, y en la columna dorsal baja se produce un sonido mate al percutirla. Vemos que el abdomen está distendido, no se palpan visceromegalias y tiene presente el signo del témpano. En cuanto a lo osteoarticular, la paciente presenta tanto tono como trofismo y fuerza muscular conservada, y las articulaciones no presentan particularidades. La paciente tiene un peso de 18,7 kilogramos, una tensión arterial de 90/55 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, temperatura de 36,8 grados centígrados y diuresis conservada. Lo que resta del examen físico no presenta particularidades. Ante los datos positivos, el primer pensamiento se orienta a síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hipotiroidismo o síndrome de Cushing, porque se realizaron exámenes complementarios. En el hemograma encontramos a 18.200 glóbulos rojos por milímetro cúbico, una hemoglobina de 13 gramos sobre decilitro y 434.000 plaquetas por milímetro cúbico. En la evaluación de la función renal se obtuvo una urea de 22 miligramos sobre decilitro, creatinina de 0.38 miligramos sobre decilitro, sodio de 135 mil equivalentes sobre litro y potasio de 3.7 mil equivalentes sobre litro, una glucemia de 78 miligramos sobre decilitro, y en el proteinograma se observó una albúmina de 2.2 gramos sobre decilitro, alfa 1 de 0.2 gramos sobre decilitro,
Tanto alfa 2 como beta presentaron 0.65 gramos sobre decilitro y gamma de 1.49 gramos sobre decilitro. En el perfil tiroideo tenemos T4L de 1.63 nanogramos sobre decilitro, T4 de 11.8 microgramos sobre decilitro, T3 de 1.65 nanogramos sobre mililitro, TSH de 3.52 microgramos sobre mililitro, que es normal para la edad, y una tiroglobulina de 28 nanogramos sobre mililitro. También se evaluó los triglicéridos, dando como resultado 310 miligramos sobre decilitro, colesterol de 174 miligramos sobre decilitro, cortisol de 16 microgramos sobre decilitro, hormona adrenocorticotrópica de 52 picogramos sobre mililitro, que también es normal para la edad. Y por último, el examen general de orina dio como resultado un pH de 5, densidad de 1020, de 2 a 3 leucocitos por campo y, muy importante, proteinuria positivo. Ante estos primeros resultados en plan de estudio continuó con una radiografía de tórax que mostró un índice cardiotorácico aumentado y derrame pleural bilateral. El ecocardiograma mostró derrame pericárdico grado 2 con colapso ligero de cavidades derechas. La ecografía abdominal nos muestra líquido libre interasas sin visceromegalias, proteinuria de 24 horas positivo y parasitología en materia fecal negativo. Ok, con estos datos, ¿en qué diagnósticos pensamos? Podríamos pensar en insuficiencia cardíaca porque se presenta edema, disnea nocturna e índice cardiotorácico aumentado. Pero si bien la paciente presenta esto, no existe ningún signo ni clínico ni ecocardiográfico de falla de bomba para diagnosticar a la paciente con insuficiencia cardíaca. También podríamos pensar en síndrome nefrítico, pues hay antecedentes de faringoamigdalitis, edemas e índice cardiotorácico aumentado, pero la paciente no presenta hipertensión, ni hematuria, ni oliguria como para diagnosticarla con este síndrome. Lo que nos lleva a pensar en el síndrome nefrótico, pues la paciente tiene edema generalizado con derrame pericárdico, derrame pleural y ascitis, hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia y pues claro, proteinuria. Con estos datos podemos llegar al diagnóstico de que la paciente presenta síndrome nefrótico. Ok, una vez con el diagnóstico pues ya vamos al tratamiento y para el tratamiento debemos tener en cuenta que la paciente que tiene síndrome nefrótico, como ya lo dijimos, presenta ciertas condiciones, como lo son el derrame pleural, el derrame pericárdico y ascitis, lo que hace necesaria su hospitalización para recibir atención. En los niños con síndrome nefrótico, antes de iniciar el tratamiento específico, se debe registrar el peso y medir el volumen urinario diario, esto como medida de control para valorar la evolución del edema. En el aporte de líquidos y nutrición tenemos que la dieta que debe recibir nuestra paciente tiene que aportar las calorías necesarias para la edad y mantener el equilibrio entre carbohidratos, lípidos y proteínas. Los niños con síndrome nefrótico generalmente necesitan restricción en el aporte de líquidos y sodio, por lo que se recomendó una restricción moderada de sodio en la dieta a la paciente, a la cual se le va a tener que dar seguimiento para valorar su estado nutricional. En el tratamiento para el edema a la paciente se le dieron diuréticos y, como ya lo mencioné, el aporte de líquidos y nutrición, la restricción moderada de sodio en la dieta, que son como entre 1.5 y 2 gramos de sodio en el día, en 24 horas. Algunos niños con síndrome nefrótico presentan resistencia al uso de diuréticos, pero pues en este caso la paciente recibió bien el tratamiento, solo que pues su uso sí fue supervisado continuamente por el riesgo que tienen los diuréticos a provocar hipovolemia subclínica, hipotensión e insuficiencia. Esto es todo el caso clínico y ya para terminar les dejamos estas preguntas. Y solo como dato, la pregunta 2 y 3 se puede contestar con información que viene en las diapositivas que expuso mi compañero Pacheco. Y aquí están las referencias donde obtuvimos la información expuesta por si les interesa revisar la bibliografía. Y esto es todo de nuestra parte. Gracias.